Bueno, pues muy buenos días, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, también a Leandro, a Manuela, que se incorporará con nosotros dentro de un momento. Nos encontramos con el inicio de este congreso de este año, de Alaya Hattaes. Muchísimas gracias a todos por venir. Ya nos encontramos con algunos ponentes de la primera mesa que ya han estado con nosotros antes, así que muchísimas gracias por repetir con nosotros. Por no alargar mucho más, paso a presentar al primero de los ponentes. En esta primera charla tenemos a Rodrigo García Carmona, profesor de la Universidad San Pablo CEU, donde investiga acerca de la realidad virtual y la ludificación. También, además, es editor de juegos de rol, actualmente es profesor del máster de ludificación, aprendizaje basado en juegos y juegos serios de esta universidad. Y de nuevo, insisto, muchísimas gracias por repetir con nosotros. Hoy Rodrigo nos va a hablar sobre la realidad virtual para el aprendizaje de la arquitectura. Rodrigo, todo tuyos. Muchísimas gracias, Erika, Manuela, Leandro, por volver a invitarme a este congreso, porque siempre es un placer estar aquí con vosotros. A ver. Bueno, tengo un vídeo por ahí, a ver si consigo que se vea. Esto es un experimento. Como ya ha comentado Erika, pues voy a hablaros de un uso que estamos haciendo, que estamos empezando a hacer ahora de la realidad virtual en nuestra universidad, que es para el aprendizaje de la arquitectura a través de una aplicación que se llama Constructive Details. Aunque yo soy el ponente, esta aplicación es fundamentalmente el trabajo de las cuatro personas que aparecemos aquí. Sara Fernández, un estudiante. De hecho, esta aplicación fue idea suya y empezó como un trabajo fin de máster. De hecho, si a alguien le interesa para su universidad o para cualquier otro tipo de docencia similar, esta chica está intentando transformar esto en una aventura empresarial. Así que, lo dicho, si a alguien le puede resultar interesante, que no deje de escribirme al email que aparecerá en la última transparencia. Y bueno, también han trabajado pues Ana Rojo, Marta López y yo al final, porque ya estoy en esta fase de mi carrera en la que empiezo a aparecer al final en los papers. Bueno, em, ¿qué vamos a ver? Primero, ¿qué nos motiva a desarrollar esta aplicación? Luego, ¿qué es lo que proponemos? Una demostración de la aplicación en sí y luego cómo la hemos desplegado, cómo la vamos a desplegar. Lo primero, porque como imagino que aquí no habrá arquitectos, bueno, lo bonito de este trabajo es que como ayudo a desarrollar sistemas docentes para muchas disciplinas, pues cada vez aprendo una cosa nueva de una disciplina distinta. El año pasado tocó física, pues este toca arquitectura. Entonces, vamos a ver una cosa que son los detalles constructivos. Los detalles constructivos, fijaos en esta imagen de la derecha porque yo creo que lo representa muy bien, son representaciones gráficas muy detalladas de una parte concreta de la construcción. Porque claro, nosotros vemos un edificio por fuera, sobre todo cuando se está haciendo, ¿no? Y vemos pues las vigas, el hormigón, quizá unas varillas, etcétera. Pero luego por dentro del edificio llega como mucha complejidad, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, aquí en esta casa, pues aquí hay unos ladrillos de otra forma, la caja para la persiana, esta pieza que encaja de esta forma. Entonces tenemos muchos materiales que tienen que encajar con unas dimensiones muy exactas unos con otros para hacer la parte más compleja, el nivel de detalle de un elemento arquitectónico. Y lo que hacen es mostrar este despiece. De hecho, estos detalles constructivos son tan complejos que en la mayoría de los casos los arquitectos no los hacen, sino que recurren a bibliotecas de detalles constructivos ya hechos, porque es mejor utilizar uno o modificarlo ligeramente que tener que hacerlo desde cero. De hecho, hay libros que los estuve viendo en la biblioteca que tenían, pues, por ejemplo, 400, 500 detalles constructivos. Pensad que cualquier cosa, desde una escalera, una ventana, un trozo de suelo, unas vigas, el tejado, todo es un detalle constructivo. Y de hecho, un mundo en el que se complican mucho los detalles constructivos es en el de la restauración de edificios antiguos, porque hay que respetar los materiales y el aspecto original. Bueno, al final, estos detalles constructivos representan lugares donde coinciden a la vez varios materiales. Como veis, aquí hay ladrillo, hay hormigón, hay teja, etcétera. Varios tipos de construcción. Esto ocurre mucho en la rehabilitación. Hace falta información muy detallada porque luego tiene que venir un obrero y construir con mucho detalle este detalle constructivo y a la hora de interpretarlos pueden surgir muchas dudas.
Pero estas dudas tienen que resolverse, porque de la ejecución correcta de estos detalles constructivos depende que el proyecto arquitectónico salga adelante o no. Vale. Entonces, todo arquitecto tiene que saber detalles constructivos, pero hay que enseñarles cuáles son, cómo funcionan y a utilizarlos. Entonces, quiero que miréis la imagen de la derecha, porque esto es lo que en la enseñanza tradicional, en la actual de la arquitectura, recibe un estudiante y lo que tiene que interpretar. Aquí tenemos un dibujo que para empezar es bidimensional y que tenemos que proyectar a las 3 dimensiones mentalmente, con un montón de iconos distintos que indican diferentes materiales, diferentes estructuras, diferentes técnicas de construcción. De hecho, fijaos que no solamente es un diagrama en 2 dimensiones, sino que hay un montón de comentarios. Por ejemplo, esto de aquí yo ya sé cómo funciona porque ya lo he visto en 3 dimensiones, pero realmente esto es como unas varillas que entran longitudinalmente y están rodeadas por otras varillas, pero esto no es una varilla, no es una superficie continua, sino que son varias varillas. Mira, solo de explicarlo ya me estoy liando. O sea que lo que hay que entender aquí es que hace falta una gran visión espacial o mucha experiencia previa para entender estos diagramas que son muy complejos. Y este detalle constructivo que os he puesto es uno muy fácil. Los hay mucho más complejos. De hecho, como os comentaba Sara, que fue la chica que tuvo esta idea como para su trabajo fin de máster, ella estudió arquitectura y estaba haciendo con nosotros un máster de realidad virtual. Y ella dijo, pues mira, tuve muchísimos problemas con estas asignaturas, las que tienen que ver con detalles constructivos en la carrera. Y si tan solo hubiera podido estudiarlos de otra forma, yo creo que los hubiera aprendido mejor. Vale. Además, recordemos que tenemos una biblioteca muy extensa de detalles constructivos. Hay que entender muchos y cada uno de ellos tiene diferentes materiales. Y como veis aquí hay muchas palabras técnicas: tierras, armado, forjado, mallazo, bovedilla, vigueta, ¿vale? Esto es muy difícil de enseñar, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estudiamos y qué es lo que deberíamos estudiar? Lo que se estudia es esto de aquí, ¿vale? Esto es un muro de contención de hormigón armado, ¿vale? Tal y como se estudia en detalles constructivos. Pero quizá sería mucho más práctico estudiar esto, ¿vale? Esto es una visión tridimensional de ese mismo detalle constructivo. Si os fijáis, estas varillas que aparecen aquí en el centro y aquí abajo se traducen en esta estructura. Esta estructura de mallas es algo que el estudiante debe inferir ante el hecho de que aparece esto aquí y aparece marcado como una varilla. Es mucho más fácil ver dónde está cayendo el muro, el suelo, las diferentes capas, etcétera. Estos dos diagramas son exactamente el mismo, ¿vale? Pero este es con el que se estudia y esto es como se construye en la vida real. Y diréis, ¿por qué no se utiliza este de la derecha? Bueno, pues muy sencillo, porque este es la visión desde un ángulo concreto. Pero necesitamos poder entender un detalle constructivo desde todos los ángulos, no solo desde uno. Eso es complejo, porque si yo te muestro esta perspectiva de la derecha, no te estoy mostrando la del otro lado. En un muro de contención, que de nuevo es un detalle constructivo bastante simple, pues no habría problema, porque tampoco hay tantos ángulos útiles, pero pensad en algo más complejo, como la esquina de una vivienda, el punto en el que se encuentran el tejado y un muro, etcétera. ¿Vale? Y bueno, se presupone que los arquitectos tienen visión espacial, ¿no? Pero claro, uno cuando está estudiando la carrera de arquitectura todavía no es arquitecto, tiene que desarrollar esa visión espacial. Y es y desarrollarla mediante dibujos 2D es como si yo te intentara enseñar a leer y escribir usando taquigrafía, ¿vale? Porque esto de la izquierda, al final, es la forma experta de una persona que ya sabe para entender el dibujo. Lo mismo que unos símbolos taquigráficos corresponden a unos textos, ¿vale? Espero haberme explicado. Entonces, viendo esto, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es el uso de realidad virtual para estudiar estos detalles y viene inspirada por la película Iron Man. Bueno, realmente este estudiante era más de Iron Man. Si nos fuéramos un poco a la historia del cine, iríamos más atrás, a Minority Report, pero lo que le gustaría es tener una interfaz como el que tiene Tony Stark, en el que aparece un modelo en 3D y puede recorrer las diferentes capas. Esto facilita muchísimo el trabajo de ingenieros y arquitectos. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos una visualización 3D, es decir, representamos lo que hay, no una versión comprimida, no una versión taquigráfica del texto, sino el texto. Es decir, vemos lo que existe, no hay que hacer un esfuerzo mental adicional. Pero es que además, una vez tenemos la pieza en 3D, podemos separar por elementos. ¿De qué nos sirve separar por elementos? Esto es muy importante, porque esta separación nos permite
abstraer la información que no necesito para que el cerebro procese la información que realmente es importante en un momento dado. Esto es muy común en ingeniería y arquitectura de nuevo, y creo que se puede entender muy bien con un mapa. Si nosotros compramos un mapa, ese mapa puede ser de diferentes formas. Puede estar el típico mapa político con las fronteras de los países, en los que no aparecen ni orografía, ni montañas, ni ríos, o aparecen de forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es ver las fronteras políticas. Sin embargo, si nos vamos de excursión por la montaña, compramos unos mapas del Instituto Geográfico Nacional en el que aparecen pues, los caminos, las curvas de nivel, donde pasan los ríos. ¿Por qué? ¿Ha cambiado el territorio? No, el territorio es el mismo, pero el mapa ha cambiado porque necesitamos determinada información en determinado momento. Pues lo que queremos hacer con esto es lo mismo, mostrar solo la información importante en un momento dado, ¿vale? ¿Por qué? Porque así podemos estudiar una parte aislada. Pero por otra parte, al tener un modelo 3D, valga la redundancia, que digo partes constantemente, la palabra parte, también seguimos viendo ese elemento como una parte que pertenece a un todo, ¿vale? Pensad en este diagrama previo en las varillas. Yo podría, por ejemplo, hacer transparente este muro gris de hormigón, y ver las varillas que están dentro, que de hecho es lo que está ocurriendo aquí. Fijaos en esta parte, espero que se vea, que marco con el ratón. Aquí realmente lo que ha ocurrido es que hemos hecho transparente este muro para ver qué es lo que hay aquí dentro, ¿vale? Hemos aislado esta pieza que son las varillas. Ahora veremos cómo se implementa esto en la aplicación. Y bueno, además de la visualización 3D y la separación por elementos, la realidad virtual nos proporciona la ventaja de la presencia, que es el aprendizaje encarnado. Y además, uno de los objetivos de este proyecto era utilizar las manos, no utilizar ningún controlador. De nuevo, para imitar el interfaz que tenía Tony Stark en la película. Porque bueno, como ya sabemos, pues la ficción muchas veces inspira desarrollos posteriores. Entonces, con todo esto, hicimos una propuesta escrita en lo que llamamos un GDD, un Game Design Document, de un proyecto que se llama Constructive Details VR, que tenía una serie de requisitos. En primer lugar, tuvimos que elegir una plataforma hardware, es decir, el cacharro en el que funciona. Y teníamos varias necesidades. En primer lugar, queríamos un control con seguimiento de manos, ¿vale? No todas las gafas están equipadas para hacer un seguimiento de manos, algunas utilizan sus propios controladores. Luego tenían que poder funcionar en un área amplia. ¿Por qué? Porque los detalles constructivos son muy grandes. Pensad que es un trozo de un edificio y queremos que el usuario pueda recorrer un área amplia en realidad virtual, caminando, moviéndose y verlo desde diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque queremos conservar la escala 1:1. Esto es importante. Además, tenían que ser gafas de bajo coste y no nos importaba que no soportaran realidad aumentada ni realidad mixta, porque para esta primera fase queríamos un estudio en solitario. Teniendo todo esto en cuenta, las gafas que se nos ajustaban mejor, el HMD, Head Mounted Display, son las MetaQuest 2, antes Oculus Quest 2. Y para desarrollarlas, pues utilizamos una combinación de la plataforma Unity y el plugin Oculus Integration. Además, estas gafas permiten una realidad mixta para un hipotético multiusuario futuro. Vale, ya tenemos el hardware. Ahora vamos a pensar en el entorno. Seguimos inspirándonos en películas. Y lo que nos gustaba, lo que le gustaba sobre todo al estudiante, era un sistema de proyección parecido al que se utiliza en las películas de la saga de Star Wars, en el que aparece una mesa con una serie de botones y un objeto que se proyecta encima. Entonces, ella diseñó esta mesa de control y este entorno 3D, que tenía que ser muy minimalista por dos razones. Primero, porque queremos que el usuario se concentre en el detalle arquitectónico que está viendo, no en el entorno. El entorno no debe distraer, debe crear una sensación de paz y tranquilidad. Y además debe tener una poligonalización baja. ¿Por qué? Porque estas gafas, que son untethered, esto significa que no van conectadas a un PC, no llevan un cable saliendo de la cabeza, no tienen una capacidad de renderizado muy potente, no pueden representar muchos polígonos. Y queremos reservarnos los polígonos que se pueden presentar para las piezas, los detalles constructivos. Entonces, este entorno debía tener los menos polígonos posibles. Además, el usuario se puede mover libremente por esta especie de ágora, ¿vale? Y luego tiene que ser un entorno agradable porque tiene varios espacios configurables, ahora los veremos, con música, sonidos tranquilos, etc. ¿Para qué? Para crear un ambiente de estudio, un ambiente de relajación que permita analizar algo complejo como es la pieza en tranquilidad. Además, dado que cuando uno interactúa con las manos, esto es importante, si yo uso un mando de realidad virtual, un controlador, ese mando emite pequeñas vibraciones cuando yo pulso un botón o cuando entro en contacto con un objeto. Cuando uso las manos, no. Entonces teníamos que tener especial cuidado con el entorno sonoro, que
se reprodujeran sonidos cada vez que el usuario pues, interactuaba con algún elemento. Y una interfaz que no hiciera falta explicar. Tú metes ahí un usuario y le dejas jugar y debería aprender a utilizar el sistema. Se desarrollaron dos modos. En el modo visualizador, lo que hace es aparecer un detalle constructivo, como puede ser este de la derecha, sobre la mesa. Ese detalle está a tamaño real. Como digo, es importante para que el arquitecto vaya entrenando el ojo y lo reconozca cuando esté en la obra. Que se pueda examinar desde cualquier ángulo y en el que inicialmente todas las capas sean sólidas, es decir, opaco. Pero podamos, utilizando nuestros dedos, cualquier dedo de cualquier mano, seleccionar puntos resaltados para aislar determinados materiales, determinadas partes y que el resto aparezca transparente y veamos solamente la parte seleccionada. Por ejemplo, si yo estoy aquí, pues podría seleccionar los bloques de madera, no sé tanto de arquitectura, bueno, estas tablas de madera de aquí y verlas aisladas, o solamente las tejas, o solamente la pared de ladrillo, lo que sea. Además, cuando seleccionamos un elemento, aparece una ventana de texto con una descripción de qué es lo que tenemos seleccionado. Aquí, a diferencia del entorno, sí que dedicamos muchos polígonos, mucha carga poligonal. ¿Por qué? Porque el realismo es importante. Necesitamos que los materiales tengan texturas de alta resolución para que sean similares a lo que uno se va a encontrar en la obra, lo cual puede ser desafiante en un casco de realidad virtual como es este, en unas gafas de realidad virtual como son estas, que tampoco tienen mucha potencia. Y luego tenemos un modo examinador que simplemente es, primero, una pantalla en la que con un teclado en pantalla metemos nuestro nombre y luego una serie de preguntas de elección múltiple acompañadas con un dibujo en el que el profesor pues, puede precargar y el estudiante, sin abandonar el entorno de realidad virtual, pues puede seleccionar con sus dedos la opción correcta. Podríamos incluso permitir que tuviera la pieza al lado y analizarla para responder las preguntas. Eso se puede configurar. Entonces, la mayor carga de trabajo de este proyecto vino en la creación de los detalles constructivos en sí. Como veis, son modelos en 3D, aquí bastante complejos, con una carga poligonal alta, como decía, y que luego posteriormente fueron texturizados con los materiales apropiados. Los detalles constructivos que fueron implementados fueron un forjado unidireccional, un suelo radiante, una estructura de muro de contención, una capa de muro de contención y una estructura mixta de pilar de hormigón con viga y una estructura metálica de nudo pilar con vigas metálicas. Bueno, rollos de arquitectos, que son pues 6 que permiten pues ir a empezar a trabajar. Y aquí lo que os pongo es un vídeo que espero que el audio se reproduzca. Yo al menos lo oigo. Lo que no se ve Mm, es el vídeo. Mira, sabía yo que esto iba a pasar. No pasa nada, porque tengo el vídeo en el escritorio. Entonces, aquí. Vale, vale, ahora sí que se ve moviéndose. genial. Bueno, pues ahora mismo está el usuario en el entorno virtual y hay una serie de botones. De esos botones te permiten entrar en modo examinador, seleccionar algún detalle, etcétera. Por defecto, es un entorno espacial. El usuario se mira las manos. Vemos cómo aparecen como manos virtuales azules que responden al movimiento que hace. Este vídeo es de un usuario auténtico. No le dijimos que le íbamos a grabar, pero le grabamos. Selecciona la lista de detalles y aparecen 3 detalles. Con una flecha pues puede pasar, ver más detalles y elige pues el nudo de vigas metálicas. Como veis hay una serie de puntitos azules en estas vigas porque, como os comentaba antes, al principio se ve todo. Voy a bajar el volumen por si acaso se está molestando. Al principio se ve toda la pieza, pero seleccionando un punto azul se aísla la parte de la pieza correspondiente a eso y aparece una ventana con una descripción textual de en qué consiste esa pieza. Entonces, aquí el usuario pues, puede explorar tranquilamente, a su libre albedrío, las diferentes partes. Eso pues, es, por ejemplo, la soldadura que se hace entre las vigas horizontales y la viga vertical. Este es un cordón de soldadura que atraviesa la pieza desde en medio. Como digo, al final uno acaba aprendiendo arquitectura, quiera o no, con estas cosas. Aquí se ve como el usuario puede seleccionar un tipo de entorno distinto. Por ejemplo, antes estaba en el espacio y ahora ha seleccionado el bosque. ¿Vale? Pues bueno, es un entorno relajante, con sonido de pajarillos, que pretende no distraer. El usuario selecciona
otra pieza. Esta es una de las piezas más complejas, este arquitectónico más complejo, y aísla, pues, por ejemplo, la armadura del pilar. Tuvimos cuidado con los textos para que fueran visibles a las resoluciones que al final permite las gafas de realidad virtual en sus pantallas integradas. La placa de anclaje, hemos incluido fotos del mundo real para que las pueda reconocer cuando lo vea en la obra, etcétera. Este usuario, de todas formas, es un poco novato y todavía no hace cosas que una persona más acostumbrada a la realidad virtual sí que suele hacer, que es atravesar libremente los materiales, moverse por la habitación, etcétera. Le tuvimos que explicar que no tenía por qué quedarse en el sitio, sino que podía rodear la pieza, verla por los lados, etcétera, pero aún así se contenía. El tercer entorno que se puso es esta playa, que creo que es del pueblo de Sara, de la chica que lo hizo. Y bueno, el vídeo dura un poco más, tampoco os voy a aburrir mucho más, os pongo otra pieza que es esta de aquí, que es el suelo radiante, de que se seleccionan diferentes partes, el poliestireno, porque en arquitectura el poliestireno está por todas partes, etcétera. Vale, entonces, ¿qué hicimos? En primer lugar, hicimos unas pruebas iniciales con una cohorte de 15 personas, con edades bastante variadas, entre 25 y 64 años, ingenieros y arquitectos. Aquí vemos cuánto habían usado realidad virtual antes esas personas. El 40% no la habían usado nunca, ¿vale? O sea que tenemos bastante novatos. Aquí una persona que lleva más de 12 años usando realidad virtual que, no sé, debo ser yo, porque o algún compañero mío, porque si no, no me lo explico. Y miramos dos cosas. En primer lugar, hicimos un estudio de lag para ver si se experimentaba retardo. ¿Por qué? Porque había mucha carga gráfica para la capacidad de las gafas. Solamente una persona experimentó lag, así que genial. Y luego hicimos un test de usabilidad estándar, que es el SUS, el System Usability Score, que te da una puntuación de 0 a 100. En nuestro caso conseguimos una puntuación de 72,3, que está bastante bien. La media de todos los productos es de 68 y un producto se considera excelente a partir de 80, ¿vale? Y lo siguiente que queremos hacer, aquí pongo mi querida cobaya, es un despliegue en aula. Esto lo vamos a hacer en el siguiente curso, en el 23-24, y vamos a hacerlo en dos asignaturas: análisis constructivo del grado en arquitectura y Building Construction Analysis del Degree in Architecture, que bueno, es el mismo grado, la misma asignatura en realidad, pero en español y en inglés. Son asignaturas de cuarto curso. Y tendremos dos cortes. La mitad de los estudiantes utilizarán la aplicación que hemos desarrollado y la otra mitad será el grupo de control y utilizará la enseñanza tradicional. Y lo que haremos será, por una parte, hacer una valoración subjetiva, en plan, una batería de encuestas para ver qué les ha parecido, de usabilidad, de presencia, de inmersión, de dificultad de tarea, etcétera. Y después una valoración objetiva, que es mirar las notas. A ver si, comparados con el resto de asignaturas, estos estudiantes han obtenido mejor nota, los que han podido usar la aplicación, que los que no. Y pues este es el proyecto en el que andamos. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de contactaros. Y si os interesa esto o algo parecido a esto para vuestra universidad o centro educativo o lo que sea, pues no dudéis en ponerme un correo, porque como digo, esta chica está intentando transformar este proyecto en una empresa. Muchas gracias.